Estamos de vuelta en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Ya saben, cada semana nos gusta abrir un espacio dentro de nuestro programa a hablar del patrimonio cultural, artístico o incluso paisajístico de nuestra comunidad. Peña Clara, el agua de La Rioja, te ofrece este espacio. Y hoy vamos a hablar con Isaac Martínez. Hola Isaac, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. De Rioja Nostra, de Torres Fuerte. Torres Fuerte, sí, ese gran tema muy desconocido y que sin embargo yo creo que así como último día que me toca por este curso, creo que es justo hablar de ello porque yo me inicié un poco en todo esto de la defensa del patrimonio con esta temática, con las Torres Fuerte. Y no solo eso, es que es todo un experto que está basando su tesis doctoral precisamente en ello, así que casi nada, tenemos aquí hoy al mejor para hablarnos de Torres Fuerte en La Rioja. Una arquitectura defensiva. Eso es, a ver, es que en La Rioja tenemos una suerte tremenda. Como hemos sido siempre una zona de paso, sobre todo entre el norte y la meseta, o entre la zona castellano-burgalesa y la zona de Aragón, bueno, pues siempre han confluido aquí muchas personas, muchas culturas, mucho arte y mucho patrimonio. Pero claro, también era muy interesante y muy importante defender toda esta zona. Seguro que si pensamos en las grandes arquitecturas defensivas de La Rioja, pues, todo el mundo pensará Davalillo, el castillo de Clavijo, el castillo de Jubera, ¿no? Los grandes castillos de los que hemos hablado muchas veces. ¿Por qué? Porque había que defender esas vías de comunicación, que era lo importante, las antiguas calzadas romanas reutilizadas en época medieval y algunos tramos de los afluentes del Ebro y del río Ebro que podían ser más o menos, podrían estar acondicionados para transporte de mercancías. Entonces, claro, conforme van pasando los siglos medievales van surgiendo estas fortalezas, como digo, acondicionándose a las necesidades, pero llega un momento en el que La Rioja ya no es tanto una zona de paso. La frontera como tal, la frontera septentrional, que sería el Padre Ebro, ya no es una frontera real porque Navarra ha perdido mucho punch a finales del siglo XIV y bueno, la necesidad cambia, la tipología cambia. Y lo más interesante es que pasamos de una edificación destinada a la defensa a una edificación destinada al control de las mentalidades, control militar, control económico, control político, control social, que es la Torre Fuerte. Además se convierte en el hogar, en la vivienda del señor que controla no solamente esa localidad, sino también todas esas zonas perimetrales o anejas. Normalmente además se construyen entre edificaciones de mucho mayor envergadura, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenemos un ejemplo que a mí me encanta, además, que es el de Erce Préjano, ¿no? Por irnos un poco a la zona de Rioja Baja. Al final las tienes ahí enclavaditas entre Autol, Arnedo, Calahorra, que está un poquito más al norte, Arnedillo, edificios arquitectónicos y militares mucho más importantes. Y claro, estas torrecitas tenían ese control, tenían un interés militar y defensivo interesante, pero nada en comparación con esos grandes castillos. O sea que por un lado estaban esos grandes castillos, pero luego ya nos hicimos más a las necesidades que La Rioja, claro, nuestra tierra tenía, y entonces ya nos fuimos con estos torres. Esto es como la moda, según va cambiando la moda, también van cambiando las necesidades de los que portamos esa moda. Entonces, claro, en época... La Edad Media es un momento en el que pasamos de razzias entre musulmanes y cristianos a pegarnos entre cristianos, ¿no? Entonces, dependiendo de esas necesidades, se van construyendo los castillos o se van reaprovechando los castillos de épocas anteriores. Pero claro, llega un momento en el siglo XI en el que esa mentalidad empieza a cambiar, porque ya, por ejemplo, con los musulmanes ya no tenemos esos líos. Y se van construyendo estas torrecitas que son mucho más económicas que los grandes castillos y que al final, bueno, lo que interesa es que se demuestre, ¿no? Es un símbolo total de poder y ese señor lo que quiere es mostrar el poder que tenía ante todos sus súbditos. Y claro, en el siglo XIV ya es el boom.
Nosotros en La Rioja tenemos aproximadamente unas 135 arquitecturas defensivas diferentes. Es un buen número. Es un número excelente. Yo siempre lo digo, con los datos en la mano, somos la comunidad autónoma con más arquitecturas defensivas por persona. O sea, que tocamos a mucho. Pero es que, claro, en el siglo XIV las que más se construyen son estas. Tenemos 35, o tenemos documentadas 35. Por desgracia, hoy en día nos quedan muy poquitas, nos quedan 17. Y de esas 17 restauradas, es decir, que se puede hacer algo digno con ellas, solamente 7. Así que bueno, es un número un poquito pequeño, pero como siempre, ahora que viene el verano, el buen tiempo, no nos olvidemos de hacer turismo de interior, turismo de nuestra comunidad, y tenemos que ir a visitar esos sitios. Por ejemplo, hemos mencionado antes la de Erce o la de Baños de Rioja, que es un hotel maravilloso, precioso, muro de aguas también, al igual que la de Erce, un mirador, un parque para entretenerse todo el día allí, o darnos un paseo por Anguciana y ver esa única torre que nos queda con doble corona, una corona que se hace en el siglo XIV, pero otra encima que hacen en el año 1930, los monjes, ¿no?, que vivieron allí. Préjano, ¿no?, que además ha sido restaurada hace poco tiempo y que ha sido un macroproyecto llevado a cabo en gran medida por desgracia fallecido don Santiago, que llevó su pueblo siempre en el corazón y que alentó mucho para arreglar ese castillo de su pueblo. Es que tenemos muchísimos. Santurce nos podemos ir también, nos podemos ir a Vallalobar, que queda muy poquito, ¿no? Pero bueno, algo queda. Es que tenemos donde elegir. ¿Y arquitectónicamente tienen alguna cuestión en común estos Torres Fuerte de La Rioja? ¿Hay algún aspecto arquitectónico que comparten? Sí, son bastante curiosas. A ver, normalmente suelen ser rectangulares o cuadrangulares. Hay alguna un poquito más poligonal, ¿no?, como la de Erce o como la de Préjano, precisamente, pero bueno, suelen ser eso, grandes arquitecturas de unos 30 metros, entre 18 y 30 metros, y que se encuentran siempre, normalmente, en el interior de los poblados. Claro, si una persona quería ejercer su poder, donde colocaba la torre era casi en el centro del pueblo y que se viera bien. Tenemos algún caso también de fuera de los límites más cercanos del pueblo, como es el caso de Erce, por ejemplo, que esas sí que tienen claramente una visión un poquito más defensiva, pero no implica que no tuvieran la misma función primaria. Y bueno, son edificaciones de construcción muy rápida, en comparación con, lógicamente, los grandes castillos, mucho más económicas. Normalmente se entraba a todas ellas por la segunda planta, no se entraba nunca a piso llano. Las que hemos encontrado de piso llano son accesos que se hacen posteriores al siglo XVI, todos normalmente posteriores al siglo XVI, cuando ya, lógicamente, los castillos han perdido su función defensiva. Tenían también 4 alturas, siempre con pisos holladeros, y joder, es una gozada poder entrar dentro de esas torres y ver los mechinales, los agujeritos donde se metían las vigas o viguetas de esos pisos, y imaginar, ¿no?, la cantidad de alturas que tenían. Es que era una auténtica barbaridad. Y algunas, por ejemplo, como he mencionado la de Baños de Rioja, es una auténtica gozada ver cómo han reutilizado, reaprovechado perfectamente todas esas alturas para recuperarlas y, joder, hacer algo súper interesante, un proyecto súper interesante. Hay algunas, decías, que se han reconvertido en hotel. Por ejemplo, esta que te comento, de Baños de Rioja, es que además la han dejado exquisita. Hay una anécdota un poco, vamos a decir, asquerosilla, no sé si contarla, pero bueno, ya que es el último día, me permitirás, ¿no? ¿Algo escatológico? Un poquito escatológico, sí. Pero bueno, es que es un proyecto personal. Una pareja que decidió comprar esa torre por un montón de dinero y la hicieron, la reelaboraron con su propio dinero. No obtuvieron ayudas ni nada, pero claro, el primer paso cuando te metes en una zambra de estas es vaciar lo que hay. Y claro, se encontraron, me dijo la dueña, cerca de 2 metros de excremento de ave. Ponte a limpiar eso. Claro, es una barbaridad. Pues eso es para que nos hagamos una idea de cómo está también gran parte del patrimonio que tenemos olvidado.
decías también, tenían una vida azarosa lo que ocurrió en esos Torres Fuerte. Yo quiero saber qué pasaba allí, porque si estaban las personas que más representaban ese poder, seguro que hay alguna cuestión, no sé si hay algún hecho histórico importante que se vivió, se celebró dentro de alguno pues de estos hay bastantes Torres cosas. Fuertes. Mira, por ejemplo, como curiosidad te diré que algunas de las Torres Fuerte todavía siguen en poder de familias nobles. Torre Montalvo y Maave son las dos más características, ¿no? Siguen siendo la vivienda familiar o una de las viviendas familiares de esas familias nobles. Pero bueno, claro, luego las cosas van cambiando, van pasando de mano a mano. Hay alguna, por ejemplo, como la de Anguciana, que pasó a ser un convento. Así como curiosidad, ¿no? Algunas, por suerte para nosotros, han tenido una vida muy delicada. Por ejemplo, la de Erce, solamente conservamos 2 trocitos de pared y poquito más, porque de repente, en algún momento, yo por lo que he estado mirando, parece ser que entre los siglos XVII y XVIII hubo algún corrimiento de tierras y se desprendió el resto de la torre. O sea, que imagínate si te pilla abajo cuando estás ahí en el Cidacos pescando. O sea, te lleva por delante. Algunas también han sido desmontadas para construir otras edificaciones. Bueno, pues es habitual, ¿no? También que se reutilice la cantería que ya ha estado empleada. Es que hay muchas historias. Otra, por ejemplo, se desmontó, no voy a decir el pueblo, porque es una cosa que a mí me hierve un poco la sangre, se desmontó, la piedra no se sabe dónde está y solamente se ha conservado una ventana. Una ventana que era un poquito más bonita, pues esa se conservó y se colocó en otra edificación que sustituyó esa torre. Al ser edificaciones un poquito más pequeñas y claro, no tan esplendorosas como esos palacios o castillos, ¿se ha tenido menos en cuenta a la hora de valorar que patrimonialmente también eran importantes? Sí, bastante menos. De hecho, hay alguna que se utiliza todavía como lugar donde guardar los aperos de labranza, de las huertas anexas. Otras, por ejemplo, y no estoy criticando esto, por ejemplo, se han reutilizado como cementerios. La de Foncea se ha reutilizado como cementerio. Bueno, claro, ahí hay una necesidad también. ¿Dónde pones el cementerio? Hay que ponerlo un poquito alejado del pueblo, en este caso está como 1 kilómetro, 1,2 km, y era el territorio idóneo para tener un cementerio además protegido. Bueno, pues claro, eran otros tiempos, hace muchos siglos, y lógicamente la necesidad llevó a reutilizar de este modo. Decías que eran una de las construcciones más abundantes en La Rioja. Yo no sé si se esparcen por toda la geografía riojana o hay algunos puntos en los que hay alguna más. Pues esa pregunta es bastante interesante. Yo me he encontrado que las tenemos por toda La Rioja. Por ejemplo, Lumbreras, fíjate al sur, ¿no? Que al sur, casi ya en Soria, tenemos una torre que fue reutilizada como campanario. Tenemos varias también en la zona de Rioja Baja, hemos mencionado Muro de Aguas, hemos mencionado Préjano, Erce, pero donde más tenemos, sin lugar a duda, es en la zona de entre Santo Domingo de la Calzada y Haro. Esa zona, no solamente para proteger el vial del Camino de Santiago que venía desde Vitoria, ahí pasaba por Haro. Tiene que ver con el Camino de Santiago. Claro, tiene que ver con el Camino de Santiago y con otra cosa muy importante. Al final, al otro lado tenemos Burgos, cabeza de Castilla y ciudad muy importante. Entonces, toda la defensa que hubiera para evitar el paso de ciertas, vamos a decir, cuestiones negativas hacia la meseta, también era interesante. Entonces, a esta gente, a estos dueños de estas torres, se les pagaba, hacían las labores de continuo, para evitar, ¿no? O para que siempre estuvieran atentos, con las armas preparadas por si había algún tipo de escaramuza o algún tipo de guerra. ¿Nos dejamos algo de estos Torres Fuerte? ¿Te parece poco? Yo creo que hemos contado bastante. Hemos contado ¿no? bastante. Ahora lo importante es ir y descubrir lo que hemos iniciado aquí. Desde luego que sí, al menos hemos tenido este aperitivo tan interesante que nos ha traído Isaac Martínez. Y quiero hablarte en el tema de actualidad, que siempre sacamos alguna cuestión de actualidad, de ese proyecto de enoturismo entre 4 ciudades muy importantes, Logroño, Valladolid, Oporto y Burdeos, esa enópolis que siempre estamos hablando de Logroño, pues en este caso, en esa colaboración con estas otras ciudades.
Para empezar, de este modo, igual entiendo un poco mejor qué es eso de enópolis, porque llega un momento en el que no sé muy bien a qué se refieren. Pero bueno, visto que se han unido esas 4 capitales de vino, porque son 4 capitales de vino, para mí es un proyecto súper interesante en el cual La Rioja se beneficia mucho. Para empezar, porque limamos asperezas con algunas denominaciones que en muchas ocasiones criticamos sin conocer. No es raro escuchar todavía, el vino francés, bueno, pues el vino de Burdeos es un vino excelso y sin ese vino de Burdeos en Rioja no tendríamos el vino que tenemos hoy en día. El vino de Oporto, bueno, pues es más que centenario, vino dulce, totalmente exquisito. El Ribera de Duero, ¿no? Aquí en España siempre hemos tenido un poco esa cosa de Ribera o Rioja, ¿eres de Ribera o de Rioja? Yo soy de los dos, a mí me gustan todos los vinos, los que son buenos, ¿no? Que también en La Rioja tenemos vinos malos. Entonces, esa unión, crear ese corredor, va a hacer que llegue mucho turismo, va a hacer que mucha gente pase por Haro, pase por Logroño, y va a hacer también que la cultura del vino se transmita al resto del patrimonio. No nos olvidemos, aunque no hemos hablado prácticamente de él, el vino es otro tipo de patrimonio que tenemos. Y en La Rioja tenemos este patrimonio desde hace 2000 años. Que no hayamos comentado no significa que no sea igualmente importante, es que es más conocido. Y claro, es más conocido, es muy conocido aquí, pero es que también es muy conocido en Burdeos, es muy conocido en Oporto, es muy conocido en Valladolid. Allá por donde pasaron los romanos, al final el vino fue también prosperando y acomodándose. Pues tenemos que hablar, Isaac, de ese patrimonio. A mí de ese patrimonio me encantaría que habláramos un día también. Pues bueno, yo trabajo en una bodega, o sea que malo será que no hablemos de vino. Pues vamos a hablar de ello, será ya en la próxima temporada. Has dicho varias veces el último programa de esta temporada, de Isaac, esta temporada. No nos asustes, sí. no nos asustes. Ver, es que yo como los chiquillos me tengo que tomar descansos en verano para terminar. Y para ver muchas cosas en La Rioja, claro. Y luego venir aquí a 7 Magazine a contarnos todos esos trucos que ellos visitan, controlan, hacen esas fotografías tan maravillosas, todo ese material que luego pues lo podemos ver y disfrutar en 7 Magazine. Así que seguro que es un merecido verano, Isaac, pero te queremos después del verano en la nueva temporada. Eso sin duda. Que has dicho muchas veces último programa y yo, bueno, vamos a tranquilizar. Siempre penúltimo, ¿no? Vamos a tranquilizar que habrá Isaac también para rato y que es un lujo y un placer como vienes a contarnos las cosas. La próxima semana estará con nosotros Diego. Sí, además hablando con un tema que a él le gusta muchísimo, como es Camprovinarte. Yo la verdad es que cada vez que voy a ese pueblo me enamoro más y me entra más envidia cochina con respecto a, yo lo comparo con mi pueblo, claro, con Murillo. Es que cómo se mueve esa gente, es que son 200 y se mueven como si fueran 1500, es que así da gusto. Así da gusto, desde luego que sí. Bueno, pues hoy hemos hablado un poquito más de ese patrimonio que tenemos, en este caso arquitectónico, como son los Torres Fuerte. Tras cientos de años filtrándose en el corazón de La Rioja, emerge Peña Clara. Un agua única, pura, equilibrada, sostenible y saludable. Peña Clara, el agua de La Rioja. Peña Clara, naturaleza viva. Y ahora, Isaac, te voy a invitar a que te subas al tren, al ferrocarril con nosotros y con Bruno para hacer un recuerdo por la historia del ferrocarril, de la estación, con él. ¿Te animas? Pues yo muy animado, además es un tema que me gusta bastante, con lo cual, perfecto. Pues nos subimos al tren y en este caso también junto a Bruno. Hoy vamos a conocer la historia ferroviaria de la ciudad de Logroño. Esta historia comienza en el año 1863, cuando el general Espartero inaugura la estación de ferrocarril, que se ubicaba en esta zona, en la actual calle Gran Vía, diseñada por Charles Vinoles, un arquitecto inglés. Esta estación se ubicaba en el trazado ferroviario Tudela-Bilbao, que había sido inaugurado ese mismo año. A esta estación llegaron importantes personalidades como el rey Amadeo I de Saboya o el rey Alfonso XII, además de otras múltiples personalidades de la época. Cuando se construyó la estación, esto estaba extramuros, aunque poco a poco la ciudad fue creciendo, absorbiéndola y pronto se creó una línea divisoria dentro de la ciudad, por lo que fue necesario unificarla. Para ello se construyeron varios pasos,
Uno de ellos era la pasarela que se construyó aquí, que se convirtió en los años 40-50 en un punto de reunión para la ciudad de Logroño. Hay que añadir también que parte de esta popularidad le viene por el Cine Olimpia, que se construyó aquí y que sobrevivió al derrumbe de la estación. Tras la Guerra Civil se retomó un proyecto para sacar la línea ferroviaria fuera de la ciudad de Logroño, abriendo aquí una gran arteria para permitir la unificación de la ciudad. Este proyecto se realizó en el año 1958, cuando se saca el tren a la actual Plaza de Europa y aquí se derriba la estación, construyendo parte de los edificios que vemos en la actualidad. El 9 de noviembre de 1958 se inauguró en Logroño, de la mano del ministro de Obras Públicas, Jorge Vigón, un nuevo complejo ferroviario. Pero no solo eso, también se inauguró ese día la nueva estación de autobuses, que vemos a mi espalda. Un edificio racional que pretendía acoger en su seno todo el núcleo de la circulación de autobuses, que unirían Logroño con ciudades como Pamplona, Burgos, que son sus limítrofes, y también con Madrid, agilizando aún más las comunicaciones en la España del momento. Para esta estación se diseñó un edificio, como he dicho, racional, sin apenas ornamentación, ubicando en la parte de abajo la sala de viajeros, donde se vendían billetes, y también la sala de espera, y atrás las dársenas. En la actualidad este edificio va a perder su uso de estación de autobuses, dado que en breve se inaugurará la nueva, ubicada unos metros más atrás, junto a la del ferrocarril, pero mantendrá su uso de viviendas a la espera de tener una nueva función en el espacio inferior. Ahora mismo nos encontramos en la estación de tren, conocida como Estación Intermodal de Logroño. Sin embargo, estos fueron los terrenos que se habilitaron para la construcción en 1958 de la segunda estación de tren. Una estación que, al igual que la de autobuses, fue inaugurada el 9 de noviembre de 1958 con todos los honores, incluida la visita de la Virgen de Valvanera en helicóptero. Esta terminal dio uso a la ciudad de Logroño hasta el año 2010, cuando pasó el último tren. Antes de la apertura de la estación, en 2011, se inauguró una pequeña terminal provisional que únicamente duró 2 meses. Después fue inaugurada la actual y moderna estación que vemos ahora mismo, y pronto será añadida la estación de autobuses, justo enfrente. Sobre ellas se ha colocado un gran parque, habilitando una cúpula, como vemos ahora mismo. Junto a la estación de tren de la Plaza de Europa hubo un complejo industrial y ferroviario, con un silo, un depósito de agua y un pabellón de correos, que fueron derribados para dar paso al actual Parque Intermodal o Parque Felipe VI. Hoy hemos conocido las estaciones de tren y autobuses con las que ha contado la ciudad de Logroño. Como hemos visto, este medio de transporte, el ferrocarril, ha cambiado bastante desde 1863. Ahora mismo nos encontramos en la última aportación urbanística, la estación intermodal, en concreto en lo alto de la cúpula, donde se quiere crear un amplio espacio sobre el solar que dejó el ferrocarril.